aumenta. Un mes después lo mismo te sale más caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo. Acá, hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos en pesos y defendé tus ahorros. Conoce más en santander.com.ar/inversiones. Más de 50 años asegurando respuestas. Más de 50 años asegurando respaldo. Más de 50 años asegurando servicio. Somos HMS, expertos en seguros, desde hace más de 50 años. Auspicia Triple Impacto, Grupo CISA Salud, Nobleza Médica, para sus instituciones, Sanatorio Belgrano, Salud Industrial, Sanatorio Santa Sofía, Consultorios Médicos Virrey Loreto, Instituto Médico Rodríguez Peña y Conciencia Médica Medicina Prepaga. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Triple Impacto. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos. La verdad que no quiero caer en un cliché, pero hoy creo que tenemos un programa con el tema. Definitivamente es el tema. Hoy vamos a hablar de educación. Y como dijimos, Adrián, ¿qué tema, no? La verdad, No. El tema. Sí, es el tema, realmente es uno de los programas que para nosotros es de los más importantes de toda la historia por el tema que vamos a tratar, pero para eso le vamos a pedir a nuestra invitada, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que te presentes, por favor, y nos cuentes quién sos y qué haces. Excelente. Bueno, yo soy Gabriela Catri, trabajo en Argentinos por la Educación. Argentinos por la Educación es una fundación que estudia temas educativos a través del observatorio. Yo específicamente trabajo en el equipo de datos, en el observatorio. Y entre las otras cosas que hace Argentinos por la Educación, también tenemos un equipo que se dedica a cuestiones de movilización social, que nosotros decimos que son los más humanos del equipo. Y después tenemos también un equipo dedicado a lo que son acuerdos y consensos. Y Argentinos por la Educación acabas de decir que es una fundación. Ajá. ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué edad tiene ya Argentinos por la Educación? Es una fundación bastante joven, que nació en el 2017 y nació un poco de la idea de un grupo de empresarios que veían que pasaban cosas en la educación, ¿no? Y que tenían como una primera hipótesis que era, no sabemos exactamente cuál es el diagnóstico de la educación. Y no sabemos cuál es el diagnóstico de la educación porque la información que hay no es necesariamente buena. Y además es muy difícil como de leer. Es una información que es estática, que si uno quisiera hacer un análisis de una serie, por ejemplo, de algún dato, de repitencia, bueno, debería bajar un montón de Exceles y de planillas y construirlo. Entonces, esta primera hipótesis fue, si ponemos la información a disposición de una manera más amigable, la gente se va a interesar y va a mirarla y se va a involucrar. Esta fue la primera hipótesis y Víctor Bolman, que es el director del observatorio, siempre cuenta esta anécdota que después de mucho trabajo y de poner a disponibilidad un sistema o una plataforma que permite buscar los datos de una manera muy amigable, bueno, no pasó. La gente no fue corriendo a la página web a buscar los datos. Claro. Y entonces a partir de ahí lo que entendimos era que teníamos que salir nosotros a contar qué es lo que estaba pasando en la educación y a partir de ahí es que empezamos a producir muchos informes que publicamos aproximadamente quincenalmente y que se publican en distintos medios tratando distintos temas de educación siempre en base a datos públicos y a veces a datos generados por nosotros también. Bien, porque uno escucha hablar justamente de educación y que las pruebas y que no las pruebas y que todo esto, pero imagino, como decís vos, que la información completa no la tiene nadie, aunque debería ser
el insumo más importante, diría yo, para todas las políticas públicas de un país. Exacto. Para todas, no para una, para sí, todas. la información más parecida a la completa la tiene el Estado y la publica anualmente. Por ejemplo, se publica un relevamiento anual con los datos que relevan de las escuelas, ¿no? A nivel de todas las provincias relevan y después esto se traduce a este relevamiento anual que es de la nación. El problema que tiene esa información es que, por ejemplo, en Argentina la información no está nominalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que cada chico tiene como si fuera una historia clínica. No hay trazabilidad. No hay trazabilidad. Entonces no te permiten seguir, no sé, tal chico hizo el jardín en tal provincia y después se mudó de provincia, entonces después se mudó a esta primaria. Entonces, el hecho de no contar, hay provincias que sí tienen sus sistemas nominales más avanzados, otras menos. Hay un intento de sistema nominal que da vuelta desde 2012 y que está avanzando. Pero en Argentina la información es agregada, la información estadística es agregada. Entonces es difícil de leer y es difícil también de leerla en términos de, si uno quisiera, por ejemplo, un debate que está a partir de la pandemia en boca de todos, que es, bueno, ¿cuántos abandonaron? Bueno, de golpe, si contáramos con un sistema nominal, que entre paréntesis no es que lo tienen solo Finlandia y Estados Unidos, sino que todos nuestros vecinos de la región lo tienen, tendríamos el dato específico de quiénes son los que abandonaron y dónde están. A ver, ahí está un poco el hilo de lo que venía pensando mientras hablabas. Sí. La diferencia entre la educación es lo más importante y que de verdad se efectivice como lo más importante, porque hay mucho discurso sobre la importancia y pocos hechos. ¿Tiene relación con esto que está señalando de la información? Porque digo, ¿qué pasa cuando ustedes dan un informe? Por ejemplo, ¿qué clase de impacto público tiene decir que los chicos, por ejemplo, no reconocen las letras, por decir un pequeño detalle? A ver. Bueno, yo creo que la educación va pasando por sus momentos en la agenda, por distintos momentos en la agenda. Me parece que sí pasó que durante que todo el tema de la pandemia, de los chicos fuera del aula o en todo caso con cierto contacto virtual con las escuelas, puso este tema en la agenda y sobre todo apareció un actor que me parece que estaba como dormido en términos de la educación en general en el país, que fueron los padres, y que es un actor muy importante y que aparecieron primero desde el genuino reclamo de la vuelta, de la vuelta a la presencialidad o de algún tipo de virtualidad más sostenida. Nosotros hemos estudiado mucho este tema, sabemos lo que ya a esta altura todos saben, ¿no? Que fue totalmente desigual, sobre todo por nivel socioeconómico, ¿no? Lo sostenida que fue las clases a lo largo, sobre todo durante el peor periodo de la pandemia o de la cuarentena. Entonces, me parece que todo esto hizo que de alguna manera el tema de la educación esté más en agenda. En principio, como te decía, tuvo que ver con que volvieran las clases presenciales y ahora me parece que esto de haber colocado la educación en la agenda da lugar a otras discusiones, como vos bien me decías recién, por ejemplo, ¿los chicos leen o no leen? ¿Qué nivel tienen? ¿No? Hay como más espacio para la discusión pública de la educación. Bien, antes de entrar a eso, me quedé con una palabra tuya que por ahí a veces es bueno aclarar a la audiencia y que por ahí en la jerga nos quedamos todos tranquilos, decías que la información es agregada. Que la estadística es agregada. Sí, perdón. Me gustaría que le expliques a la audiencia qué quiere decir agregada, sí, porque perdón. si no seguimos charlando sobre el tema y... Yo cometo los errores del técnico, que bueno, piensa que todo el mundo... pero está buenísimo. Por eso quería volver a ese tema, para que todos sepamos, podamos seguir en el mismo diálogo. Excelente. La forma en que se junta la información estadística en Argentina es básicamente las escuelas reportan, ¿no? Cuántos alumnos tienen, cuántos son mujeres, cuántos son varones. Todo esto es información que se sube, ¿no? Y que las consolidan las provincias y que después se consolida en nación. Entonces lo que uno ve, por ejemplo en el relevamiento anual es, bueno, cuántos alumnos o cuál es la matrícula del nivel inicial en tal provincia, o cuál es la matrícula, o cuántas son mujeres dentro de la matrícula del nivel inicial en el país. Pero lo que estás viendo son datos agregados, ¿no? Claro. Estás viendo sumado en todo caso. Estás viendo todos los datos sumados para los distintos niveles, por género. Se preguntan algunas cosas, ¿no? ¿Quiénes tienen sobredad? ¿Quiénes están...? Pero, dicho esto, para entenderlo, estamos siendo totalmente solo cuantitativos.
Que Solo ese sería cuantitativos, el exactamente. gran problema de toda esta información estadística. Exactamente, es solo cuantitativa y no la tenemos nosotros como usuarios de la información, pero lo más importante es que no la tienen las provincias tampoco, quienes toman decisiones de gestión, la información nominal. La información nominal significa esta información, esta guía por alumno que te permite hacer política pública con la información concreta. Como que sabemos cuántos niños abandonaron, no tenemos un número a grandes rasgos de cuántos abandonaron. Pero en concreto no sabemos quiénes son o dónde están. Entonces hay un montón de discusiones como dónde están los chicos que abandonaron que estarían resueltas si pudiéramos seguirlos. Te hago una pregunta bien concreta al raíz de esto. Hago un paralelo. Sí. Aparece el Observatorio Social de la Deuda y tira datos, ¿no? Explotan todos los micrófonos, ¿no? Llaman los administradores de la gestión pública, no voy a decir los políticos, ¿ok? Sí. ¿Les pasa lo mismo con la educación? Últimamente puede ser. Digo, es más un poquito cerca, más. Un poco más, bastante más. Es un avance. Sí, creo que hay temas que aparte se empiezan a replicar, como esta idea de los niños leen o no. Es algo que estamos escuchando como que de golpe estamos todos hablando de este tema. Y en el medio pasaron muchas cosas. En el medio tuvimos las pruebas de UNESCO, que tuvieron resultados tremendos y que por ahí en ese momento nadie las levantó tanto. En el medio tuvimos qué cantidad de pruebas a aprender, que cada vez dan peores resultados y que iban pasando. Y de golpe empieza a haber como un sonido de, bueno, pero los chicos hagamos algo. Claro, sí, en todo caso, están teniendo el conocimiento, tienen los conocimientos esperados para el momento teórico que creemos que deberían tenerlo. ¿Cuál es ese momento teórico? Empiezan otras discusiones y me parece que tiene que ver con este momento especial de discusión sobre temas educativos. Hablabas de informes quincenales, hablabas de números. ¿Por qué no nos contás el último? Últimas conclusiones así con números de alguno de los últimos informes de Argentinos por Educación. Ok. Bueno, de los últimos que publicamos, me parece que fueron muy interesantes. Estuvimos trabajando mucho con los datos de la EPH. La EPH es la encuesta permanente de hogares que publica el INDEC, que hace el INDEC y que lo hace de manera trimestral. Y nosotros nos metimos con mucho entusiasmo en las bases de la EPH. Y hicimos una serie de informes sobre desigualdad, ¿no? Comenzamos con informes de desigualdad en los niveles obligatorios, en primario y secundario, y después hicimos un último informe sobre desigualdad en el nivel universitario. Y encontramos cosas que tal vez están en el imaginario colectivo, pero que inclusive a nosotros que trabajamos con datos y que leemos básicamente todo el tiempo datos educativos, nos resultaron de mínimo una señal de alarma. Por ejemplo, en el informe sobre desigualdad en los niveles obligatorios, lo que hacemos es básicamente dividir a la población por deciles, que es como si tuvieras 100 personas o tuvieras a toda la población y entonces la dividimos como en porcentajes, 10%, 10%, 10% así, ¿no? Las dividimos en 10. Entonces, lo que encontramos es que, por ejemplo, en el decil 1, que es el decil más pobre de la población, solo 3 de cada 10 personas culminan el secundario. Mientras que si uno mira el decil 10, o sea, el 10% más rico o del nivel socioeconómico más alto de Argentina, Argentina tiene niveles parecidos a los europeos. Hay 9 de cada 10 personas terminan el secundario. Entonces, todas estas cosas lo hicimos para el nivel secundario, lo hicimos para el nivel universitario. En el informe que hicimos sobre el nivel universitario encontramos que solo un poquito más de 1 de cada 10 personas del decil más pobre llega a la universidad. O sea, si uno mira el universo universitario, en realidad quienes están hoy en las universidades argentinas son las personas que pertenecen al decil 6 para arriba, que serían como la mitad de la población más rica de Argentina. Todas estas cosas que hacen a la desigualdad y a mirar a los distintos niveles educativos hacia adentro me parece que son importantes, porque a veces damos por sentadas cuestiones, la universalidad de la primaria, por ejemplo, ¿no? Argentina tiene universalizado el nivel primario hace muchísimos años. Y cuando hicimos este informe nos dimos cuenta que para el decil 1, recuerdo, es el más pobre de la población, bueno, solo 8, creo que era 8,
Digo, hay como 10 chicos de cada 100 que no están en la primaria. Entonces es un montón. Claro, porque uno se preguntaría, con esto resolverías un poco la duda de por qué, siendo la primaria, la secundaria y hasta la universidad gratuita, pública, Sí. hay tan pocos en la universidad aún de los deciles más altos también, ¿no es cierto? Porque no debería ser una barrera económica, pero evidentemente hay una barrera social y cultural. Exacto. Y también lo bueno como de los informes es pensar, como tratar de pensarlo también desde otro lugar, ¿no? Por supuesto que Argentina tiene un sistema universitario, por ejemplo, que es gratuito y que es irrestricto, que también es importante, porque otros países de la región tienen exámenes de ingreso que son tan estrictos que finalmente filtran a quienes venían como de escuelas por ahí más flojas, que en general están asociadas también o tienen cierta correlación, lamentablemente, con el nivel socioeconómico. Pero lo que permiten estas miradas es de alguna manera también pensar, bueno, ¿qué está haciendo el sistema que está mal, ¿no? Que no logra, a pesar de lo irrestricto, a pesar de la gratuidad, no está logrando que la gente venga. Y en este informe específico sobre desigualdad en el nivel universitario, no solo encontrábamos que son muy pocos los de los deciles más pobres que logran llegar a la universidad, sino que los que llegan no logran sostener la carrera. Digo, son los primeros en abandonar también. Entonces, hay algo del sistema que es expulsivo o que en todo caso no está haciendo lo que tiene que hacer para retenerlos. La primera explicación de por qué no llegan es porque son muchos menos los que terminan el secundario. Entonces, ahí te permite como ir un paso atrás y decir, bueno, el problema principal lo tenemos en el secundario con las altas tasas de abandono. Pero voy a algo crudo, ¿no? Porque también hablabas de una alta tasa de abandono o de no inserción en el primario con los perfiles, ¿no es cierto? Es con los menor, pero se da. Pero desde lo masivo es importante, Sí, ¿no? total. Sí. Pregunto, hay un tema, ¿están humanamente listos? A ver, bien crudo, ¿comen estos chicos para ir a la primaria? Esa información no la tengo yo, no soy yo la persona para contestarlo, pero seguramente que hay un montón de factores que inciden en esto, ¿no? Las cuestiones más básicas, como tienen que ver con el desarrollo básico del ser humano, la alimentación y todo. También a veces las cuestiones ambientales, a veces son familias que no han ido a la primaria o que no pueden ir a la primaria o no pueden llevar. ¿Te imaginas? Pero yo escuchaba a Gabriela y vos decís, si en el decil más bajo al decil más alto, vos tenés que va de 3 a 9, si no me equivoco, pero a eso lo filtrás por el 50% de familias que están por debajo de la línea de pobreza, la estadística te hace así, te baja tremendamente, con lo que esto, de alguna manera, más allá de que no sepa por qué, tenemos algún porqué ya. Le sumás problemas de alimentación, problemas de hábitat, falta de gas, hablamos recién, hace un rato tuvimos otro programa con respecto a temas de vivienda, etcétera, falta de gas, falta de luz. Digo, ¿cómo estudian estos chicos? Bueno, eso es importante también y de alguna manera se engancha con otro de nuestros ejes. Uno de nuestros ejes es la continuidad escolar, algo que nos preocupa a nosotros, más allá de lo que pasó con la pandemia, la cuarentena, ¿no? Es excepcional. Sacando también, ¿no? ese shock excepcional, como vos decís, lo que sabemos es que efectivamente, primero los calendarios escolares muchas veces ni siquiera en lo teórico cumplen con los 180 días que están dispuestos en Argentina por ley. Pero además sabemos que las cuestiones de infraestructura, las cuestiones climáticas, las cuestiones de tener o no un docente en el aula, interrumpen la continuidad escolar de muchos chicos, nuevamente en general asociados o en peor medida a los chicos que más necesitan la escolaridad, que son los chicos de los niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, como todo se engancha con todo, ¿no? Esta cosa como escuelas que no tienen gas, escuelas que no están en condiciones aptas de infraestructura, por más calendarios teóricos y compromisos que hayan, si no se invierte como desde distintos lugares, ¿no? De una manera como más orgánica, más general, es muy difícil después que estos planes se cumplan. ¿Cómo compara ustedes que hacen números la inversión en educación argentina con la inversión en educación en otros países del mundo? ¿A qué voy? Uno escucha decir que uno de los problemas de la financiación de la educación argentina es que tenemos demasiados docentes por cada alumno. Entonces, me imagino que hay una
una proporcionalidad, un porcentaje comparable en todos los sistemas educativos del mundo, según cada nivel. ¿Han estudiado eso? ¿Ustedes han llegado a eso o todavía no? Como son jóvenes, por ahí no llegaron. No, hemos hecho algún informe respecto de cargos docentes. Es verdad que lo que se mira es como la cantidad de cargos docentes por alumno. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes, que es que, por ejemplo, hablando de la información que tenemos y que no tenemos, en Argentina no sabemos nosotros como usuarios de información, seguramente quienes pagan los sueldos en cada provincia lo sabrán, pero no sabemos, no es pública la información de cuántos docentes hay. Bueno. Es pública la información de cuántos cargos docentes hay, pero no cuántos docentes. Y todos sabemos que un docente puede tener 2, 3, 4 cargos docentes. Claro. Pero bueno, habiendo hecho esa aclaración, solo para volver a contarles un poco con qué tipo de información contamos, Argentina es bastante desigual en términos como de la cantidad de docentes o de cargos docentes por alumno. En realidad es al revés, la cantidad de alumnos por cargo docente, dependiendo de la jurisdicción. Pero en el promedio estamos parecidos al promedio de Latinoamérica, como que en realidad no es tanto eso. Lo que sí tenemos, a diferencia de muchos países, es establecido por ley cuál es el mínimo, cuál es la base que deberíamos invertir en educación. Y es el 6% del PBI. Esto está en la ley de educación, en la Ley Nacional de Educación. Y sin embargo, solo se cumplió en 2015. Desde 2006 que se promulgó esta ley, y en toda la serie y a lo largo de las distintas administraciones. Cuando decimos solo se cumplió es que nunca se invirtió. Nunca se llegó a invertir el 6%. No, claro, por supuesto. El 6%. Porque lo que indica la norma es que es de mínima el 6%. Okay. Y el único año en toda la serie, desde que se estableció este piso del 6% que se cumplió, fue en 2015. Quiere decir que no tiene que ver con las gestiones, ni con los gobiernos, ni con el color político, sino que efectivamente no se está llegando. Hay distintas explicaciones para esto, que tal vez como lo damos muy por sentado los que trabajamos en educación, pero que no se sabe tanto. La educación, en realidad, casi un 75% del financiamiento, entre un 75 y un 80% del financiamiento de la educación está en cabeza de las provincias, que son quienes tienen que mantener las escuelas y quienes pagan los sueldos. Y el otro 20%, que es el que pone Nación, el presupuesto nacional, dentro de ese 20%, casi, de todo el presupuesto de Nación, casi un 70% es para universidades. Entonces, para hacer política pública en materia de educación, queda un 6 del total. Queda nada, queda el 20% del presupuesto de Nación. Entonces, también un poco eso explica qué pasa con el presupuesto educativo. Las provincias, hay provincias que tienen provincias y jurisdicciones, ¿no? Incluida la ciudad de Buenos Aires. Hay jurisdicciones que tienen más autonomía, que tienen más recursos y que tienen algo de espacio dentro de sus presupuestos para hacer un poco más de política educativa. Y hay otras provincias que el 99% de sus recursos van a pagar salarios. Entonces es muy difícil también pensar en cuestiones estructurales o en reformas estructurales en tanto no salgan con el apoyo del Estado o del gobierno central. Hablando de financiación de la educación y demás, siempre se escucha una discusión recurrente acerca del subsidio de la oferta versus el subsidio de la demanda. Sí. Y no sé si ustedes han abordado este tema o no, porque da la sensación que sería mucho más eficiente. Dicen muchísimo subsidiar la demanda y no la oferta, que es lo que pasa hoy. Sí. ¿Han trabajado allí? No, no desde el observatorio. Conozco el tema, lo he estudiado, conocemos la experiencia de Chile, que en términos así de la región es el único país que estrictamente tiene un subsidio a la demanda. El subsidio a la demanda es el famoso sistema de vouchers, donde lo que se hace en realidad es darle dinero a las familias para que ellas elijan libremente la escuela, y las escuelas reciben el dinero directo de las familias que las eligen. Y un poco lo que hay atrás de esa teoría o de esa hipótesis es que las escuelas van a intentar mejorar para sostener a sus alumnos, y que de esa manera, y que también hay algo como de buenas prácticas, ¿no? Como que la escuela que mejoró va a copiar
perdón, las escuelas que vienen Sí. más retrasadas van a querer copiar a las escuelas Una especie que de círculo mejoran. virtuoso se va generando. Exactamente. Hay mucho escrito sobre eso, experiencias no tan extremas como la de Chile, están en muy menor escala por ahí en los sistemas de escuelas charter de Estados Unidos, que igual no representan más del 8, creo, 7% de la matrícula total, pero que también tienen esta lógica, ¿no? Que financiada por el Estado, las familias pueden elegir y son escuelas públicas, pero de administración privada, que de nuevo tienen esta lógica de competir por subsistir y de mejorar sus procesos. Esto lo cuento ya más desde mi experiencia personal leyendo la literatura. Hay experiencias mixtas respecto de los resultados. Digo, los resultados son bastante mixtos, me parece que hay más consenso en relación a que en general estas experiencias tienen mejores resultados en cuanto a la retención de los chicos en el sistema, en cuanto a los niveles de repitencia, en cuanto a las cuestiones que se generan como de comunidad. En términos de los resultados en pruebas estandarizadas, por ejemplo, hay más debate. Pero bueno, no, específicamente para la situación de Argentina no lo hemos analizado porque tampoco existen esas experiencias, a pesar de que Argentina es un país con altos niveles de privatización. Y de descentralización, por lo que contaste, que fue lo que me trajo a la cabeza. Exacto. El tema del subsidio de la demanda, ¿no? Por otra Exacto. cosa. Estamos trabajando en este momento en un informe en el cual encontramos que de 100 chicos que entran en primer grado, solo 16 salen en quinto año en el tiempo teórico que tienen que salir y sabiendo lengua y matemática. Entonces el desafío es fuerte, es grande, es bueno que se empiecen a dar estas discusiones respecto de los chicos están leyendo lo que tienen que leer en sexto grado, los chicos saben lo que tienen que saber de lectoescritura a lo largo de... Y me parece que, bueno, que evidentemente esa va a ser, eso tiene que ser la base para poder dar discusiones que son fundamentales y que son necesarias para tener chicos preparados para lo que viene. Porque si no, claramente vamos a tener chicos que se van quedando cada vez más atrás. Todo dicho, ¿no? Todo dicho y muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes. Y disculparnos a nosotros que nos falta el tiempo, porque además tenemos que hacer 6 programas con el tema de la educación. Nosotros seguimos con el programa. Gracias. Y hoy la verdad que cuando te pones a pensar en educación, en números, y uno dice, bueno, quiero mejorar el planeta, quiero sustentabilidad, quiero, y el ABC no lo tenemos. Exactamente. Que, digamos, otra vez, aprendimos, nos enteramos, pero qué triste, ¿no? Es triste, pero también es esperanzador, porque me parece que lo peor que hay es no saber, hablando de educación. Exactamente. Allá vamos a apoyar a Argentinos por la Educación con todo lo que podamos y cada uno desde su casa veamos cómo podemos hacer para que esta continuidad no se siga interrumpiendo. Y que la participación de los padres y de los ciudadanos no sea solo por una emergencia, sino por lo importante que es este tema. Despertémonos antes. Nos vemos la semana que viene.